¿Cómo están, guardianes? El día de hoy les voy a platicar de las 2 verdades y 2 mentiras que vemos en los altares de la reflexión elección, donde vemos que Sabaton nos habla del viajero y la luz, un tema que a pesar de ser la base de donde se fundamenta el poder que reciben los guardianes en Destiny, realmente no sabemos mucho más que especulaciones, y este post vamos a ver qué es lo que tenemos de lore con respecto a cada una de las partes que Sabaton nos menciona. Las 4 ideas principales de este altar son: el viajero se irá, el viajero caerá, el viajero no es el único ejemplar de su especie y la colmena no es la última raza en ser elegida por la luz. Así que vamos a empezar por: el viajero no es el único ejemplar de su especie. De esta frase no hay mucho que indagar, ya que la principal teoría que apoya la idea de que hay más viajeros es el hecho de que hay múltiples pirámides, pero por lo que hemos visto hasta el momento, al parecer las pirámides son solo una herramienta usada por el testigo. Y hasta el momento podríamos deducir que en realidad las pirámides no son un símil del viajero, solo son herramientas de la oscuridad. Después nos seguimos con: la colmena no es la última raza en ser elegida por la luz. Aquí es donde se empieza a poner interesante este asunto. Como vimos en la historia de la reina bruja, la especie de fundamento que eventualmente se convertiría en la colmena fueron elegidos por el viajero para aportar la luz. Al ser seducidas por el poder de la oscuridad, este abandonó el planeta y siguió visitando otras especies en el universo y dándole su propia era dorada hasta que llegó la oscuridad y los abandonó. Hasta donde sabemos, los humanos, exos e insomnes incluidos, son la segunda especie que el viajero eligió para darles el regalo de la luz. Sabemos que la oscuridad está intentando que le demos la espalda al viajero, dándonos el poder de la oscuridad a través de la estasis. La posibilidad de que el viajero le dé la luz a otra especie después de la colmena no sería tan descabellado si es algo que Sabaton hubiera previsto durante la interferencia que creó en las comunicaciones entre Eris y la oscuridad en Io, donde pudimos saber que la oscuridad no solo estaba contactándonos, pero también a las otras razas en el sistema solar para ofrecerles su poder. La reina bruja impidió que estos se aliaran con la oscuridad al llevar a Caiatl y Mithrax a ser aliados de la vanguardia. Por fin, otro mensaje con sustancia. La influencia del enemigo en nuestro sistema solar podría ser más vasta de lo que pensamos. Debemos encontrar señales de su efecto, errores o fallos en los constructos Vex, erupciones de magia de la colmena empoderada o autodestructiva, nuevos repudiados, festejos y expediciones de los seguidores del emperador narcisista. Nuestros enemigos están aceptando la oscuridad, la religión roja está disuelta, el omnipotente destruido. Los Cabal se unirán al culto de muerte de Kalos o apoyarán a su hija Caiatl. Y los caídos los hemos llevado al límite de la supervivencia. Los hemos vuelto unos contra otros. ¿Cuántos intentarán sacar ventaja a los enemigos con el torbellino? Al alejarlos de la luz, los hemos convertido en aliados de la oscuridad. Se trata de una carrera armamentística. Si no aprendemos a usar el mayor poder de nuestro mayor enemigo, lo harán los enemigos menores. Aunque aún existe la posibilidad de que se introduzca una nueva raza en el futuro o que los conflictos internos entre los aliados empujen a otros a buscar la oscuridad. Ahora continuamos con: el viajero se irá. Esto es algo que ya se había vaticinado por todos los oradores que han existido desde que el viajero llegó al sistema solar. Recordemos que al principio de la época dorada había muchas personas que tenían sueños que la ciencia de la época no podía explicar. Soy la primera en soñar. Los sueños pueden darse en cualquier momento. Un velo me cubre los ojos y veo imágenes extrañas que se mueven. ¿Soy otra persona o soy yo misma reinventada? No lo sabría decir. En los sueños doy forma a planetas con mis propias manos. Al principio pienso que estoy loca. Los médicos de Braywell lo llaman psicosis de desajuste por reubicación interplanetaria, o un psicopalabra genérico para englobar todos los trastornos mentales que no saben explicar. Otras personas, en busca de certezas, lo llaman profecía. Pero lo único que yo puedo ofrecer es una conexión imprecisa y enredada que desenmaraño con esmero cuando sueño. De los sueños que esta primer oradora y quienes le seguirían más adelante se crearon los 4 principios de una verdad dolorosa. El viajero es una fuerza benevolente. El viajero es un ser inteligente que tiene libre albedrío, sueños, esperanzas y miedos. El viajero nos salvará, el viajero nos dejará. La premisa de que el viajero nos abandonaría dejó de transmitirse por el último orador de la ciudad, ya que él creía que esto ya no se cumpliría debido a que el viajero no lo había hecho al sacrificarse para repeler el primer ataque de la oscuridad al sistema. Soy el último orador y sueño que el viajero nos dejará. No debería ser una sorpresa. Esta verdad se ha transmitido de orador en orador durante generaciones. El viajero es bueno, el viajero es un ser inteligente, el viajero nos salvará y el viajero nos dejará. Durante muchísimos años creí que la profecía de la partida del viajero se había malinterpretado y ya se había visto cumplida por su silencio después del colapso. Pero dejé de predicar ese postulado final, pues solo servía para asustar a la gente.
Mis sueños, que siempre han sido poco habituales y fugaces, se vuelven más frecuentes cada vez. Son más confusos que nunca, más perturbadores. Rara vez he soñado despierto, pero ahora me sucede a todas horas. Estoy en silencio otra vez. Me he ido. Dejo detrás un vacío enorme. Mis sueños auguran un futuro terrible, un futuro sin la luz del viajero. Los veo a todos cayendo, tanto a los guardianes como a los sin luz, abatidos por la ausencia del viajero. No entiendo por qué sucede esto y no sé cuándo, pero sé que se acerca. Los detalles casi que no importan. He vivido toda la vida llevando la luz del viajero hasta las personas. He hecho promesas y dado garantías basadas en la fe. Me he tragado tanto la duda que he enfermado, pero es mejor dejar la duda sin verbalizar. No reconozco mi mundo. Quiero huir. Es una decisión fácil, al final. En el libro de constelaciones vemos que lo que el viajero le comunica al orador se muestra escrito entre dos barras verticales cuando las ideas de estos dos se combinan, lo cual confirma que el viajero en verdad quiere irse del sistema, pero este inevitablemente es detenido, primero por el ataque de la oscuridad y luego cuando es atrapado por Gol y su ejército cabal durante la Guerra Roja. Después de los eventos de la Guerra Roja y la nueva llegada de las pirámides, el viajero ha despertado, y en este punto no podríamos asegurar que tiene intenciones de irse, pero no sería una sorpresa, ya que es algo que se espera del mismo. Hemos visto que el viajero ha dejado otras civilizaciones cuando la oscuridad lo ha atacado, y el viajero ha abandonado a la humanidad en otras líneas temporales como hemos visto en el futuro sombrío. ¿Qué pasó ese día? No encontramos una explicación fiable, dice Ana. Eran demasiados. Cuando la reina bruja me encontró, me llamó el escéptico. Me arrancó la pierna y despojó de luz a mi espectro. Me desechó como si fuera basura. Para Ikora fue todavía peor. Miro a Ana, que escucha atentamente cada palabra intentando aguantar las lágrimas. Siento la necesidad de consolarla, pero la reprimo. No es mi trabajo. Miré al viajero con la esperanza de que nos salvara de esta atrocidad, pero nos abandonó cuando más lo necesitábamos. Quise cogerlo y obligarlo a quedarse, a salvarnos, como siempre pensamos que haría. Pero no, se fue. Los cabal destruyeron el resto. Finalmente, muchas de las predicciones vistas por Ixchel en los motores de predicción en Nessos durante la temporada de los elegidos, podemos ver que el viajero nos abandona. La torre abandonada, cadáveres disecados, viento, esporas oscuras, viajero desaparecido, pirámide en lo alto, una voz tras la oscuridad. La torre se desmorona, gusano de la bruja de la colmena, espectros en guerra, una voz detrás de la oscuridad, el viajero nos ha abandonado. Poseídos cabal, una nueva colmena se regocija. Ahora continuemos con la siguiente frase, el viajero caerá. Esta parte es bastante ambigua porque si se refiere a que el viajero morirá de alguna manera, lo veo poco probable, sobre todo después de saber que siempre ha existido, si partimos la idea de que el viajero es el jardinero del libro Presentación. Érase una vez un jardinero y un cribador que vivían juntos en un jardín. Fue antes del tiempo, porque el tiempo todavía no había comenzado. No vivíamos, existíamos como principios de una dinámica ontológica que emergían de estructuras matemáticas, incorpóreos e inevitables como los números primos. Era el campo de posibilidad que prefiguraba la existencia. Existían porque tenían que existir, no tenían antecedentes ni constituyentes, y no hay ninguna herramienta de causalidad que permita dividirlos en componentes y asignarlos a un plano de origen. Si siguiéramos el cordón umbilical de la historia en busca de un embrión atávico original que se convirtió en ellos, el viaje terminaría varado aquí, en este jardín. Si el viajero es el mismo ente que conocemos como el jardinero, este no dejará de existir, ya que este fue el que creó la regla para la existencia de este universo al introducirse en las reglas del juego de la vida como una excepción. Incluso si el universo dejara de existir como en el futuro sombrío, y este se repite en nuestra línea temporal, el jardinero regresaría al jardín de donde vino, pudiendo empezar un nuevo juego de la vida. Incluso durante el colapso, un guardián llamado Ulantan hablaba de esta premisa en su doctrina de la simetría, en donde afirma que la luz y la oscuridad son fuerzas utilizadas mediante un fin y las dos caras de una misma moneda, y que el valor moral de que se le da a cada una, el bien y el mal, solo les eran dados por aquellos que usaban este poder para sus fines. Antes de la doctrina de la simetría se hablaba de la oscuridad desde un punto de vista moral. Los estudiosos de la Edad Oscura vincularon de forma directa las fuerzas paracausales a los códigos morales preexistentes. Es decir, pensaban que la luz era el bien y la oscuridad el mal. Para ellos, la conexión era innata. Era una suposición natural, dado que la oscuridad había arrasado todos los mundos conocidos y el viajero había salvado a la humanidad de la destrucción.
Sin embargo, cuando las cosas volvieron a la calma tras el colapso, los estudiosos de la edad de la ciudad pudieron ampliar sus perspectivas históricas. Por primera vez, estudiaron la oscuridad desde un punto de vista holístico y no solo moral. La mayoría de estos protosimétricos justificaban sus teorías con reflexiones como la de Moynihan en La oscuridad iluminada. Aunque es cierto que la oscuridad es un mal necesario, podemos aceptar su existencia reconociendo que cede en todo momento a la fuerza del bien, porque donde quiera que brille la luz, la oscuridad retrocede. Fue en este marco intelectual donde Ulantan propuso por primera vez la doctrina de la simetría. Su hipótesis descartó la premisa de la edad oscura de que la oscuridad y la luz eran conceptos morales, y postuló que nuestra comprensión moral de ambas se reducía a la experiencia subjetiva de unas fuerzas absolutas. Ulantan establece en su doctrina de la simetría que la luz también puede emplearse para el mal y la oscuridad para el bien. Mucha especulación acerca de la caída del viajero se podría deducir del nombre de la futura expansión llamada Lightfall o Eclipse en español, aunque esta no es una traducción directa de la palabra, que sugiere que es donde veremos el fin del viajero. Aunque con lo que hemos visto ahora de lo que puede hacer Rule con el invertido, presiento que lo que va a caer es la imagen del viajero, en el cual este o la luz podrían ser el enemigo a vencer, como lo que ha pasado con la colmena ahora que son portadores de la luz, y algo que sabemos que Bungie había perseguido en la narrativa original del juego, ya que esa era parte de la historia original de Destiny. Al final, el viajero era el enemigo. Eris también habla de cómo la oscuridad insiste que nuestra salvación será uniéndonos a esta. El colapso fue un asesinato, un genocidio. ¿Por qué el enemigo insinúa que el error fue nuestro? Yo nací mucho después de la Edad de Oro, pero siento respeto y compasión por esa época. La humanidad se creía inmortal, igual que yo me creía inmortal antes. ¿Qué deberíamos haber aprendido del colapso? ¿Que somos débiles? ¿Obvio y falso? No. Que hemos cometido errores en defensa propia. El enemigo no es un profesor de estrategia. No. Que todo lo que crece debe morir. Que la esperanza es en vano, etc. Agotador. La muerte es inevitable, pero la vida merece protección y extensión. No. Que el viajero nos utiliza para sus propios intereses. Entonces, ¿por qué se sacrifica? No. Que la oscuridad no es nuestra enemiga, es la enemiga del viajero. ¿El enemigo insinúa que deberíamos habernos puesto en contra del viajero durante el colapso? ¿Deberíamos haberlo roto como si fuera un huevo? Veo sombras del dilema de prisionera que tenía Quang Xuan. Si el viajero y la humanidad cooperan, ambos sufren. Si la humanidad mutila al viajero cuando éste intenta escapar, ambos acaban destruidos. Pero si el viajero intenta ayudarnos y nosotros nos volvemos en su contra y se lo ofrecemos al enemigo, el enemigo sugiere que esa habría sido nuestra salvación. Finalmente, en la entrada del Gavilán Radiante, la nave exótica que obtenemos de la aventura para obtener el Halcón de Luna, sugiere un poco que el viajero intuye que sufrirá un ataque de un ente que no conocemos. Es posible que este ente sea el testigo, pero en un último acto de rebeldía, este decide romper las cadenas. La libertad es una cadena, elegir una prisión. Lo ves y lo único que él quiere es la confirmación del hecho, pero hacerlo implicaría algo peor que la justificación. Sientes que su mano desgarra tus entrañas, aprieta tu corazón y lo arranca para quedárselo. Sabes el dolor que causará. En un último acto de rebeldía rompes tus cadenas con la fuerza que has ido reuniendo poco a poco durante todo este tiempo. Las cadenas físicas se rompen, pero las de la causalidad no son tan frágiles, ni siquiera para ti. Lo ves y parece satisfecho. Luego se va. El eco de tu rugido desafiante retumba en el infinito. Sabes que la atestiguarán. Solo es cuestión de tiempo. Así que con la información que tenemos del lore del juego, supondría que la premisa de que el viajero se irá y la del viajero elegirá una raza más para aportar la luz son las verdaderas. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Cuáles creen que sea la verdad y la mentira en esta ocasión? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides regalarme un like y compartirlo en tus redes. Yo soy Vir y nos estaremos viendo en la próxima.